Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy felices de estar en este maravilloso panel que vamos a tener hoy en la tarde y un agradecimiento muy especial a Socajas, a la Embajada de Finlandia y a la Fundación Santillana que están apoyando esta iniciativa. Tenemos, como sabemos, tres grandes panelistas: Juan Carlos Felipe Escobar, creador Hub de Innovación; María Ruskan, especialista en educación, ex consejera de la Embajada de Finlandia en Perú; y Juan Manuel Restrepo, responsable de educación de Confama. Nuestra primera pregunta va dirigida específicamente a Juan Manuel. Juan Manuel, en el proceso de innovación que lleva Medellín y el rol que actualmente adelanta Confama en los diferentes distritos de educación y culturales, ¿cómo ve Confama su experiencia en el desarrollo del eh, ejercicio en Perpetuo Socorro y San Ignacio, y específicamente qué tipo de transformaciones se han dado en estos dos espacios? Buenas tardes a todos. Gracias, Marco, por esta pregunta y a Socajas por esta invitación. Para nosotros es un honor estar acá con ustedes conversando sobre el trabajo colectivo que está haciendo Confama en distintos lugares de Medellín y que esperamos expandir por el departamento de Antioquia. Hoy vivimos en un mundo urbano, ¿cierto? Donde nuestras ciudades son quienes componen la gran mayoría de la población en nuestro país y en el mundo. Entonces tenemos que ver la ciudad como un territorio de oportunidades social, económico, educativo y cultural, ¿cierto? Entonces desde Confama hemos empezado a desarrollar unas alianzas público-privadas para desarrollar lo que llamamos unos distritos creativos o culturales, ¿cierto? Creemos que el tejido urbano se debe construir colectivamente. Entonces, en el caso del Perpetuo Socorro, es un barrio que era industrial y la gran mayoría no tenía una habitación, digamos, en torno a la creatividad, la educación. Y hicimos hace 4 años una alianza inicialmente entre unas empresas, Matelsa, Confama, y que se han sumado ya a la alcaldía de Medellín, se ha sumado también universidades para detonar en este territorio una transformación educativa y cultural. Entonces empezamos proyectos como la Bodega Confama, que se ha vuelto un epicentro para conversaciones, un epicentro para mercados creativos, donde se han detonado también conciertos, música, arte ha llegado a este lugar, también donde hemos generado puntos de encuentros en un lugar que probablemente no era habitado por estos artistas culturales, y también hemos visto cómo se pueden detonar a través del arte nuevos imaginarios del territorio. Entonces hoy el Perpetuo Socorro, que existe una corporación de la cual hacemos parte y somos varios actores que estamos participando, hemos visto cómo llegan empresas creativas y culturales, hemos visto, por ejemplo, cómo llega el ballet folclórico de Antioquia, el ballet metropolitano, el arte se empieza a apropiar del espacio público. También llegamos recientemente con una apuesta que es el Colegios con Fama, que tiene un propósito de transformar la educación básica y media en Colombia con colegios barriales cercanos de alta calidad donde los niños pueden encontrar su propósito y máximo potencial. También llegó recientemente el SENA con un hub de innovación y creatividad, una empresa que es Matelsa, que fue una de las pioneras en este territorio que está detonando conversaciones, también temas alrededor de hábitos. Entonces vemos cómo un territorio se empieza a transformar a través de la educación, la cultura y también a través de las alianzas públicos-privadas. Y hay otro que mencionó en la pregunta, que es el que queda en el centro de Medellín, que es San Ignacio, Distrito Patrimonial, Cultural y Educativo. Los centros de la ciudad son lugares que tienen mucha vida. En el caso de Medellín es uno de los lugares que tiene mayor flujo de personas, mayores número de instituciones educativas, mayor número de teatros, de espacios culturales. Entonces hicimos una alianza también con otras instituciones, Pro Antioquia, Grupo Argos, y hoy se suman pues otras entidades como la Alcaldía de Medellín, para que este se vuelva el distrito cultural de la ciudad, donde las personas vayan a ver teatro,
donde las personas vayan a vivirlo y a habitarlo. Entonces hemos empezado a hacer actividades, por ejemplo, como el Festival de San Ignacio de Música y Teatro, donde en los espacios públicos llevamos música, llevamos arte, llevamos baile, llevamos danza. Entonces, este distrito de San Ignacio, vemos cómo cuando en un lugar habitan unas instituciones educativas, culturales y también patrimoniales, porque hay instituciones como, pues, o espacios como el Claustro de Confama que tiene el propósito de volverse el centro cultural más importante de Antioquia, donde hay un cine, un teatro, espacios públicos, puntos de encuentro, se vuelven detonantes de los territorios, uniendo esfuerzos educativos, culturales y patrimoniales. Entonces creemos que las ciudades en el mundo necesitan más educación y cultura, necesitan más aprendizaje, más apropiación del espacio público y detonar alianzas públicos y privadas. Cuando generamos también unas apuestas de estas territoriales, empezamos a ver cómo empiezan a llegar, por ejemplo, más espacios públicos peatonales en cada uno de estos distritos. Empezamos a ver también cómo se empiezan a transformar en espacios más verdes donde hay mejor calidad de vida, de aire y una movilidad sostenible, y también espacios que atraen estudiantes y la comunidad educativa. Entonces, este es un poco como un sueño que, como lo he mencionado, es un sueño de acciones colectivas entre actores privados y públicos, y donde hemos visto que si queremos cambiar nuestros barrios y nuestros distritos en las ciudades, tenemos que detonar momentos que inspiren, que generen emociones, que generen sentimientos, y también otra cosa que es muy importante es generar conversaciones con los actores que lo habitan, ¿cierto? Para que ellos sean los voceros que atraigan nuevos habitantes, que vivan y sientan estos lugares. Entonces creemos en la cultura y la educación como ejes transformadores, y que sentimos que lo que estamos haciendo simplemente es detonar unos procesos que en el futuro estos lugares van a ser muy distintos, se van a potencializar y atraer cada vez más públicos en la ciudad. Entonces eso es un poco lo que nos soñamos y hemos hecho desde Confama en conjunto con muchos actores. Oh, magnífica la presentación, Juan Manuel. Eh, un poco con esta idea, pues veo que es un microcosmos que se está detonando, que se está activando, eh, claramente con impactos ilimitados. Y ahí voy a una pregunta para María. Finalmente, María tiene una experiencia importante en lo que ha hecho Finlandia a través de la historia reciente en la educación. Y la pregunta va en torno a los ecosistemas. Inclusive en Colombia se empieza a hablar de temas similares en donde ya avanzó hace muchos años Finlandia, y es cómo integrar el mundo laboral, las agencias de empleo, las universidades, todas las ciencias aplicadas desarrolladas por la educación superior, la cercanía al sector privado, el emprendimiento, todo ese ecosistema, cómo se articuló en Finlandia y qué nos puedes decir sobre esa experiencia reciente, María. Muchas gracias, doctor Ginás, y muchas gracias por esta invitación. Me conecto desde Finlandia. Me quedé fascinada realmente con la presentación de Juan Manuel. Creo que está muy alineado con la visión que tiene Finlandia sobre la educación. Yo agregaría un eje más. Juan Manuel comenta educación y cultura. Yo agregaría el deporte también como un eje importante. Uno de los servicios que tiene que garantizar cualquier ciudad, cualquier municipio para lograr una educación integral. Y esto se conecta con la idea de la sociedad educadora. Y ahí ya me voy alineando un poquito más con su pregunta. Entonces, yo creo que es muy importante una visión de la educación que parte desde la idea de la sociedad educadora. Entonces, cuando buscamos que la vida de un niño desde el momento que nace cuente con un acompañamiento adecuado, que se le tenga mapeado tanto al niño como a su familia en todos los sentidos, desde los servicios sociales, desde los servicios de salud y también desde la educación infantil temprana, que es una etapa tan importante, podemos empezar a crear esta base tan importante que luego va a llevar a algo que se conoce como el aprendizaje a lo largo de la vida. Y en este sentido hemos logrado una sociedad donde desde todos los roles
de la sociedad, desde, digamos, los gremios, desde la educación formal, desde las asociaciones, desde las ONGs, desde los municipios, desde las bibliotecas, desde todos los espacios, digamos, que consideramos parte del trabajo educador, se tiene un mismo enfoque y es básicamente buscar que los ciudadanos tengan las habilidades de aprender a lo largo de la vida, estén motivados para hacerlo y se les ofrezca realmente una oportunidad para hacerlo toda la vida. Entonces tenemos, por ejemplo, a las personas de la tercera edad en Finlandia, yo creo que más activas que en ningún otro lado del mundo, siguiendo, aprendiendo de forma no formal, ¿no? Yendo a sus clases, ya sea para aprender otro idioma o para estudiar aquel tema que siempre les interesó, pero nunca tuvieron tiempo de hacerlo. Entonces es una filosofía a la cual se alinean todos los actores de la sociedad. Y esto, digamos, parte de ciertos valores, parte de los valores de equidad e igualdad, parte de la idea de que todas las personas tienen potencial, sin importar en qué parte del país viven, y por ende, digamos, todas las zonas del país tienen que tener el mismo nivel de servicios. Y esto nos ha llevado a políticas de descentralización muy importantes. Y ha sido una experiencia de descentralización muy positiva que comenzó en los años 70 fuertemente. Y hoy en día son los municipios, junto con las industrias locales, que definen, por ejemplo, las prioridades de la educación técnico-profesional. Entonces, no es que desde el gobierno central se va a considerar una única estrategia para todo el territorio nacional, sino que realmente en cada municipio, en cada localidad se analiza el perfil productivo, las necesidades de esa población y se van alineando las estrategias, por ejemplo, de la educación técnico-profesional, de la educación superior en esa zona, siempre defendiendo ciertos, digamos, no negociables. Y eso, uno de los no negociables es que en cada ciudad importante del país tiene que haber una universidad enfocada en la investigación, que tenga una facultad de educación que forme a los profesores de aula con los mismos estándares. Entonces, a los docentes que se les forma en Helsinki tienen que tener, digamos, exactamente el mismo tipo de formación y los mismos recursos a su alcance que a los que se les forma en Laponia, digamos, en las ciudades de Laponia donde vive Papá Noel, ¿no? En una zona sumamente no muy densa en población. Igual existe su universidad enfocada en investigación que forma a docentes para esa región. Entonces, un poquito, digamos, una pregunta sumamente amplia, pero quiero subrayar esos tres temas, ¿no? El tema de que la educación tiene que verse como algo integral, se tiene que hablar de una sociedad educadora y a la tarea de educar tienen que participar todos los actores, empezando hoy en día con los medios. Los medios tienen un rol sumamente importante. El segundo punto es que los valores principales tienen que ser, o sea, el compromiso tiene que ser con la equidad y la igualdad, y cuando tenemos ese compromiso, tenemos los recursos necesarios para realizar realmente una descentralización efectiva, donde se garantiza, entre otros, el hecho de que haya buenos docentes en cada rincón del país. Y así logramos estos objetivos, digamos, tan ambiciosos que nos hemos puesto nosotros en los últimos 50 años, que es que en cada pueblo de Finlandia realmente los niños tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Bueno, magnífica intervención, pues nos dejas algunos temas para profundizar en la segunda ronda de preguntas mientras les vamos dando el marco a este panel. Y bueno, voy con Carlos Felipe. Carlos Felipe, tema de innovación obligado. ¿Cómo se acelera ese proceso? Realmente es una coyuntura en donde todas las instituciones de educación superior creo que estamos. Creo que es un tema que pasa por la preocupación de cómo acelerar de alguna manera la economía, y la innovación está ahí. Entonces, pues la pregunta obligada, ¿cómo hacemos para acelerar ese proceso?
Bueno, gracias Marco por tu pregunta y buenas tardes a todos y gracias a Socaja por la invitación y a Juan Manuel y a María por este escenario que han puesto ya a esta intervención y qué chévere escuchar las intervenciones de ustedes y las experiencias porque yo creo que pues, tienen que ver todo con lo que me preguntas, Marco. Yo creo que el tema de cómo acelerar la innovación y todo este proceso de transformación en los diferentes niveles de la educación es definitivamente un derrotero y una meta que nos tiene que empujar a todos los actores de la educación en el país. Yo lo resumiría en que nosotros tenemos que apostarle a crear y fortalecer sistemas de innovación en educación, ¿sí? Entonces, quizás me referiría ahorita a qué es eso de sistemas de innovación en educación y algunas estrategias como para que pensemos y dejar en la mente y cómo desplegarlo, porque creo que el tema de entenderlo no solo como un problema de la educación básica y media o de la educación superior y todos separados, creo que no es la apuesta más clara. Yo creo que ya como lo planteó Juan Manuel o como lo planteó María, la necesidad que tenemos de integrar y de romper esa barrera que nos inventamos hace muchísimos años nosotros en nuestra sociedad de que la educación se parte en niveles y que una es la de la básica, otra la de la media y luego la vocacional y luego la superior, como si el ser humano y la vida humana estuviera partida en segmentos, es un error. Eso fue una situación básicamente técnica metodológica en su momento y estamos hablando de hace ya más de ya siglos, ¿sí? Pero esa barrera ya tenemos que romperla. Nosotros ya tenemos definitivamente como sociedad que entender que la educación, como María muy bien lo decía, es a lo largo de la vida y el trabajo integrando los diferentes niveles educativos es fundamental y ojalá dejáramos de hablar de niveles educativos algún día. Entonces, comienzo con básicamente, ¿por qué hago la referencia como sistemas de innovación en educación? Porque es que yo creo que un gran avance que hemos tenido en el país y creo que en el país debemos sentirnos orgullosos de cómo fuimos desarrollando en las últimas décadas un sistema de calidad, de aseguramiento de la calidad en educación muy sólido. Yo diría que es en en todos los niveles. Por supuesto, el que me es más familiar por obvias razones es el de la educación superior, pero yo creo que ha sido un sistema que ha permitido que hagamos lo que buscan los sistemas de aseguramiento de calidad, asegurar mínimos de calidad, que podamos tener la tranquilidad de que nuestros jóvenes tienen un acceso a de alguna manera, unas bases de calidad en la experiencia y en los procesos educativos en los que se involucran en sus instituciones y que además esto ha permitido empujar la excelencia en lo que nosotros llamamos acreditaciones de programas institucional, todo el modelo de avanzar hacia altos estándares. Pero estos sistemas de aseguramiento de calidad que hemos madurado tanto como país y en nuestras instituciones tienen una base y un supuesto fundamental y es los paradigmas de lo que conocemos como bueno, de lo que ya la comunidad académica entiende como bueno, lo que entiende como calidad. Y eso tiene un efecto y es que se reproducen y prevalecen las instituciones y los modelos tradicionales. Y de alguna manera eso se vuelve también un cuello de botella para la innovación en educación. Por eso al final lo que hemos venido experimentando es un cierto proceso de homogenización entre las universidades, entre los programas y casi que uno diría unas tipologías muy limitadas de lo que es bueno en educación. Y creo que ahí es donde marca una diferencia muy importante que realmente le apostemos a crear sistemas nacionales de innovación. ¿Qué es un sistema nacional de innovación en educación? Un sistema que busca fomentar la innovación en todos los frentes de la innovación y en todos los niveles. En los segmentos a los que nos dirigimos, fíjense ahorita, demográficamente sabemos que nuestra población colombiana está envejeciendo y que definitivamente cada vez tendremos población más grande en los segmentos de mayor edad y también, por fortuna, la gente viviendo más años. Entonces, definitivamente aquí tenemos un reto inmenso, por ejemplo, en materia de educación superior, en entender cómo va a ser la educación para estas poblaciones y crear más oferta ajustada a eso. Eso es
cambiar e innovar en el paradigma de cómo hemos entendido los segmentos de población y de usuarios a los cuales va dirigida la educación superior o la educación avanzada. Y los medios, las tecnologías, las metodologías, los modelos en los que estamos organizados, la manera en que hacemos las cosas, los modelos de producción de la experiencia educativa y de los programas educativos. Fíjense que hemos venido teniendo unos procesos, llamémoslo así, de producción muy estandarizados, entender una temática, un núcleo de conocimiento que queremos transmitir, encontrar un experto, construir con este experto, un grupo de ellos, un programa, unos objetivos de aprendizaje, construir las metodologías y desplegarlo. Y hoy lo que estamos viendo en procesos de creación de experiencias de aprendizaje, por ejemplo, en las plataformas y en los modelos centrados en inteligencia artificial y en aprendizaje adaptativo, pues tienen una lógica muy distinta. Así no se construyen. Esos son los procesos que lideraban los tradicionales directores académicos o vicerrectores académicos o de currículo de nuestras universidades o colegios, ¿sí? Están viéndose tremendamente cuestionados o diríamos así, cambiados, ¿sí? Por la manera en que tenemos que entender que produciremos las experiencias de aprendizaje en modelos altamente integrados con tecnologías de inteligencia artificial y de aprendizaje adaptativo, de manera que hay un horizonte inmenso y todo esto lo que tenemos que hacer es, queremos un sistema que explore permanentemente eso. Esa es la meta de nuestro sistema y es lo que llamamos empujar una innovación comprensiva en todos los niveles y en todos los procesos que implica la educación. Entonces, la pregunta aquí que viene es ¿cómo hacemos para llegar a eso? Y yo me referiría prácticamente a 3 temas claves. Uno, instrumentos regulatorios. Definitivamente, si a mí me preguntan, la apuesta es deregular, quitarle la regulación a nuestro sistema. Nuestro sistema de educación es excesivamente detallado en prolijidad, en profundidad, en detalle, y en cualquier sector de la sociedad y de la industria que ustedes busquen, entre más regulado un sistema, menos innovación tiene. Si nosotros hubiéramos tenido tan regulado como tenemos la educación, el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, de la telefonía, pues nunca alguien se habría inventado este aparatico que se llama smartphone. ¿Sí? Simplemente seguiríamos todavía andando con los celulares tradicionales que hemos venido teniendo. Entonces, hay que bajarle la regulación. Definitivamente, esto en el largo plazo es determinante para que disparemos los sistemas de innovación. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Sí? Pues yo creo que hay que fortalecer iniciativas que han venido surgiendo en todos los niveles, aquí en el nivel gubernamental. Creo que hemos ido avanzando muy bien en innovación y tenemos un área de innovación en el ministerio empujando procesos de colaboración y de desarrollo en los diferentes niveles y creo que hay que fortalecer eso, pero definitivamente llevarlo a otro nivel y atrevernos a hacer cosas que ya estamos viendo en otros países, pero que nosotros no hemos aún entrado. Por ejemplo, comenzar a crear sandbox educativos y entornos de prueba. ¿Qué es eso? Son entornos controlados en los que las instituciones o los innovadores o los emprendedores en educación pueden comenzar a probar lo que están proponiendo, a probarlo sin que llegue alguien y les diga usted está violando la ley, usted está por fuera de la regulación que tenemos aquí en el sistema de aseguramiento de la calidad en educación básica y media o en educación superior, sino que sepamos que lo podemos hacer. Eso es lo que se hace con los sandbox y en el país mismo ya tenemos experiencias de sandbox para probar innovación, como es el caso del sandbox que tenemos en el sector financiero para fintech. Esto definitivamente tenemos que empujarlo. Creo que tenemos que entrar en estrategias de fomento, ¿sí? Y las estrategias de fomento son mucho abrir más estos espacios como los que mencionaban María y mencionaban Juan Manuel, generar espacios y fomentarlos y que hayan más propuestas y más actores y más diversidad de aproximaciones como la que mencionaba Juan Manuel con los distritos,
como lo que nosotros creamos en el bosque con el Hub de Innovación y Emprendimiento en Educación, y lo que por supuesto habrá que crear en muchas otras regiones, porque es que la manera en que interactúan los paisas y las instituciones y los agentes allá es distinto a como lo hacemos aquí en Bogotá, y es muy distinto a cómo ocurren esas cosas en el Chocó, como ocurren en el Atlántico. Cada región tiene que entender su etos cultural de cómo genera esos espacios de interacción. Por supuesto que trabajemos en programas en los que apoyemos y desarrollemos programas especializados en incubación y aceleración educativa. No es lo mismo incubar o acelerar emprendimientos innovadores en educación que hacerlo con cualquier empresa en otro sector. La incubación y la aceleración de estos procesos requiere un rigor distinto, una aproximación distinta, sentar expertos en educación como lo que tienen en Finlandia. Una cosa maravillosa que uno ve en Finlandia es que las incubadoras más grandes de emprendimientos educativos están en las universidades. Ustedes van a un edificio en la Universidad de Helsinki, María, de pronto después les cuentas, pero uno se encuentra en un edificio entero lleno. En cada oficina hay una startup innovadora en educación, que está siendo liderada por profesores de los colegios o de universidades que están siendo apoyados por otros profesores que ya han incubado, que ya han acelerado y que echan para adelante estos nuevos emprendimientos. De manera que en eso tenemos que apostarle, a que nos especialicemos y entendamos las diferencias, porque no es lo mismo que acompañar el crecimiento de cualquier y el arranque de cualquier tipo de emprendimiento en otro sector. También tenemos que empujar, crear fondos de innovación, fondos de inversión especializados y enfocados en innovación educativa y en startups educativos, ángeles inversionistas que se enamoren del valor de la educación y que le crean a ponerle recursos a estos, y por supuesto generar muchos eventos dinamizadores, eventos que nos reúnen, eventos de los que mencionaba Juan Manuel, eventos de innovación abierta, de crowd innovation para educación, hackathons como las que tuvimos oportunidad de organizar desde muy temprano en el Hub, en el cual reunimos muchas universidades, muchos actores, sector industrial poniéndonos retos de cómo resolvíamos el tema. De manera que esta prolijidad de estrategias de fomento es otra de las segundas líneas: regulación, estrategias de fomento, y me iría con una tercera muy importante, y es mapear y reconocer y visibilizar la innovación que ocurre con actores que están fuera del sistema educativo formal, ¿sí? Hay una innovación silente, por ejemplo, en la comunidad educativa impresionante a lo largo de todo el país. Profesores que están en las regiones haciendo un montón de cosas que son tremendamente innovadoras, que no los hemos detectado. Ahí hay que hacer un esfuerzo impresionante por detectar toda esa innovación que nosotros llamamos innovación silente, innovación oculta que se está dando y que hay que captarla, visibilizarla y escalarla de una vez. Hay que captar la innovación que está ocurriendo por emprendedores y empresas que no son del sector educativo, pero que sí tienen muy buenas ideas y que están necesitando que colegios y universidades y buenos maestros y buenos directores y líderes educativos los acompañen, les hagan mentoría y los empujen para echar para adelante. Pero ahí hay muy buenas ideas a todo lo largo. Y hay que abrirles las puertas no solo al nivel nacional, sino al nivel internacional. El mundo el año pasado tuvo el año más grande de efervescencia en educación, en innovación y en educación. La cantidad de recursos que se pusieron y que se invirtieron en el año 2020 para startups educativas y apuestas innovadoras batió los récords, y esto significa que vamos a tener en los próximos años una explosión de innovación en educación en el mundo entero. Por eso tenemos que abrir más decididamente las puertas a mirar hacia afuera y recoger esas experiencias. Creo que definitivamente hay que hacerlo en los niveles nacional, como lo mencionábamos, pero regional y local, y sobre todo en ese local llegando a lo que mencionaba Juan Manuel, esa vocación de integrarnos con el entorno local, con el entorno regional, porque es el elemento fundamental para construir confianza, para construir empatía, para identificar los desafíos en los que nos tenemos que enfocar, las soluciones que debemos proponer desde la educación, y poder hacer junto con esa comunidad, junto con la industria, esos procesos de ideación, prototipado, testeo, corrección, escalar,
y por supuesto al final de la historia encontrar soluciones para la gente para que hagamos todos los frentes que tenemos que hacer mejor en nuestro país. Bueno, diferentes perspectivas, todas muy inspiradoras. Realmente cada una de ellas, yo creo que Carlos tiene un camino. Indudablemente retos importantes en la educación no faltan y tú has enunciado unos bien críticos. Vuelvo con Juan Manuel. Juan Manuel nos dejó pues la frase de movilidad sostenible y eso nos inspira para la siguiente pregunta. El CEDE, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa con el talento? ¿Qué nos puedes contar de esa historia magnífica de escuela de formación? Gracias, Marco. Quería como retomar también algunas palabras que escuché de María y Carlos. Yo creo que dieron cosas muy valiosas. Yo creo que la educación se debe pensar más allá de lo formal de las aulas y los espacios educativos. María mencionaba que necesitamos una ciudadanía educadora. Creo que tenemos que hacer conexiones entre la educación, el territorio, las empresas y el lugar que habitamos. Y siento que la educación se debe parecer más a la cultura, ¿cierto? Que emociona, inspira, genera sentimientos, más de pronto a una obra de teatro inédita, a un libro, una novela que tiene un inicio, un desenlace y un clima, o la poesía que nos trae ritmo, que nos trae secuencia, pero que también nos muestra una utopía. Hoy el reto que vimos como humanidad es que estamos cambiando muy rápido, la pandemia está acelerando esos cambios aún más y hemos visto lastimosamente que el sector educativo en su mayoría o un porcentaje alto es más complejo de cambiar, ¿cierto? Y yo creo que hay que ver cómo rompemos un poco la caja, ¿cierto? Del sector educativo, cómo hackeamos sacando lo mejor de lo que ha tenido el sector educativo, que ha tenido cosas también muy valiosas, y empezamos a plantear una nueva forma de aprender y abordar ese talento que necesitan las empresas y la sociedad en este momento. Yo creo que la pandemia aceleró el uso de las plataformas tecnológicas. Creo que ahí tenemos retos gigantes, pero ver la tecnología no como un fin, sino como una herramienta donde las personas pueden aprender de manera autónoma contenidos de altísima calidad y que ellos mismos pueden aprender y a buscar. Creo que nos trae reflexiones sobre los espacios físicos de la educación, cambiar un concepto de un aula más para unos centros de experiencia, donde se vuelven espacios para desarrollar proyectos activos, donde son centros culturales, de encuentro, laboratorios para crear. También donde el rol de los maestros ya no es transferir conocimiento, sino generar conexiones, inspirar, ser mentores que guían los procesos de aprendizaje y conectan con otros. También creo que tenemos que conectar esos aprendizajes con proyectos de las empresas, de la sociedad, de la ciudad que habitan, para que los niños, estudiantes o el talento ya en las instituciones educativas se conecten con ese mundo y ayuden a solucionarlo. Entonces yo creo que el futuro de la educación va a ser una mezcla entre la técnica y el humanismo, ¿cierto? Porque tenemos que aprender unas habilidades técnicas donde son durante toda la vida, como lo mencionaba María y Carlos. Ya no es suficiente ir al colegio, ir a la universidad y luego graduarse y no volver a estudiar. El mundo nos reta a estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, desaprendiendo otras. Entonces necesitamos estas habilidades técnicas. Nuestra mirada es que las debemos aprender probablemente más continuas, pero más cortas, pero no podemos olvidar en este mundo tecnológico el humano, ¿cierto? Necesitamos cada vez también una construcción del ser, ¿cierto? De esas habilidades que llaman para la vida o mal llamadas de pronto blandas, pero que yo creo que son de las más esenciales. Necesitamos formar ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, creativos, que sean capaces de trabajar en equipo, éticos, ciudadanos que sean capaces de entender en el otro y sacar ese potencial y ese propósito. Entonces nosotros creemos que ese talento efectivo, pues con un ecosistema que hemos construido con el CESDE, que es un instituto técnico, con Holberton, que es una escuela de código, también con otros espacios que estamos construyendo en regiones de centros de destreza, que en esa mezcla de técnica más humanismo, con formaciones cortas que se diseñan a partir de las necesidades de las empresas y de las organizaciones de la sociedad, no es la educación la que diseña, sino que construimos colectivamente con otros y esos programas están conectados con esos retos donde nos volvemos aprendices y conectamos esa educación técnica o esa educación
para el trabajo con esos retos empresariales. Entonces nosotros nos soñamos ese talento, es realmente potencializar ese propósito de cada persona, donde puedan ser lo que quieran ser, pero conectadas con el ecosistema que habitan y el territorio que habitan, que tengan una habilidad que es aprender, que es de las más esenciales, porque como lo mencioné, tenemos que tener un aprendizaje durante toda la vida, ¿cierto? Tenemos que ser aprendices constantes en la búsqueda de nuevos propósitos, en la búsqueda de nuevos conocimientos, también desaprendiendo otros para que realmente podamos adaptarnos, construir y ser parte del desarrollo que estamos teniendo como sociedad. Y otro tema que creo que es muy importante también es que la educación debe generar resiliencia y persistencia en los estudiantes y en los talentos. Tenemos que aprender a través del fracaso y cómo a través de ese fracaso nos llegan aprendizajes profundos para la vida. Y que, como lo mencioné, debe generar asombro, debe generar curiosidad, debe generar emociones, debe generar sentimientos, porque lo que vemos hoy es muchas veces hay una desconexión entre lo que sentimos como humanos y lo que estamos aprendiendo en la educación. Y nosotros creemos que es esa inspiración que puede detonar una revolución realmente educativa para las personas en el desarrollo y ya saliéndonos un poco de la mirada de una educación formal o no formal. Simplemente tenemos que detonar experiencias que inspiren en la educación. Y clave el tema que menciona Juan Manuel sobre el aspecto del humanismo. Indudablemente es un tema que le preocupa a la educación en general, de cómo integrar pues todos los avatares que estamos teniendo de la tecnología y la transformación tecnológica y el tiempo que le dedica hoy el ser humano a ponerse al día sin olvidar su esencia. Y paso a María para un par de temas. María hablaba de equidad, hablaba de igualdad, eh, temas que indudablemente son profundos para la educación y son temas estructurales. Hablaba igualmente del tema de no centralizar la educación, descentralizarla. Bueno, María, una pregunta que nos tiene muy inquietos y es todo este ecosistema que nos narrabas anteriormente, cuyo fundamento claramente es la igualdad, la equidad, igualmente no a la centralización de la educación, sino liberar un poco esa tensión que existe con las regiones para que ellas se puedan desarrollar. Y aquí viene la pregunta, el tema de la pertinencia. ¿Cómo se puede trabajar en este aspecto para integrar mejor los centros formativos, su portafolio finalmente de oferta académica y que le haga sentido al país económico, al desarrollo, al progreso? Sí, muy interesante esa pregunta. Y ahí tiene que haber una capacidad también de ver el futuro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en realidad, hoy en día el currículo finlandés para la educación básica siempre busca ver más o menos 10 años más adelante, proyectarse 10 años más adelante como mínimo y empezar a formar con esa visión hoy en día. Entonces, ese es el gran reto. Hoy en día en Finlandia algunas universidades se centran, tienen, digamos, centros, departamentos enfocados en estudios del futuro. Y yo creo que lo mismo va cuando hablamos de la educación profesional. Entonces, tiene que haber esa capacidad de analizar cuáles son los fuertes de cada región, de cada localidad, si va a ser el mismo punto fuerte de aquí a 10 o 15, 20 años, si es que se requiere un cambio estructural, irlo haciendo ya de forma ordenada y, digamos, concertando todas esas iniciativas entre, digamos, las autoridades, los políticos, los centros de formación técnico-profesionales en un diálogo constante, donde envisionamos el futuro, pensamos cómo va a lucir nuestra localidad, nuestra municipalidad o nuestra región de aquí a 10, 15, 20 años, si lo podemos imaginar a 20 años aún mejor, y empezar a formar con esa mentalidad desde los primeros años. Ahora, escuché muy atentamente lo que comentaba Juan Manuel. Prácticamente sonaba, digamos, a un educador, a un líder educativo finlandés, porque son exactamente esos los mensajes, creo que son los mensajes también que promueve OCDE
muy fuertemente en este momento, y es básicamente asegurarnos que nuestros niños, ya cuando hablamos de educación infantil temprana, tengan esas herramientas que cuando les toque ya entrar a la fase de formación para el trabajo, puedan tener una capacidad de adaptarse rápidamente, de estudiar tal vez no solo una carrera, sino 2, 3 o 4 carreras, hacer micro estudios, ir actualizándose constantemente. ¿Y qué requiere eso de una persona? Requiere, por ejemplo, creer en sí mismo, creer que es capaz. Y esto es una base que se trabaja mucho en Finlandia. Y yo creo que comparado con otros sistemas educativos, es un diferenciador importante, porque cuando no le rompemos ciertas estructuras mentales, por ejemplo, no impactamos negativamente en su autoestima en los primeros años, generando, por ejemplo, competencia innecesaria entre los estudiantes, sino realmente trabajamos en que los niños crean que son capaces, tengan habilidades de metacognición que les permiten siempre estar analizando qué puedo hacer mejor, qué debo hacer para llegar a la meta, qué aprendí de este, digamos, no le digamos fracaso, pero esta experiencia, digamos, donde no llegué a la meta, que puedo aprender para la próxima. Ahí estamos realmente fomentando una mente de obra, digamos, que en el futuro va a poder enfrentar cualquier cambio estructural en su propio entorno rápidamente, con resiliencia y con creatividad y con motivación, superar la situación y generar cualquier nuevo ingreso que se requiera en ese momento. Y yo creo que eso es algo que hemos visto mucho aquí en el Perú, seguramente en Colombia es lo mismo. Hemos visto durante la pandemia empresas que se han podido rápidamente reinventar y lograr salir adelante en estas circunstancias. Y yo creo que en esos casos de éxito se ha logrado realmente trabajar en un ser humano que cree que es capaz, y no es tan sencillo, y es algo que realmente, si no se trabaja bien esa base en la primera infancia, puede, digamos, representar un punto débil para toda una sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para terminar estos 3 minutos, yo quiero darle la palabra a Carlos un poco sobre el concepto de emprendimiento. Digamos que el emprendimiento es como la nueva frontera en los modelos pedagógicos, y indudablemente es un detonante relevante que hoy en día es una opción no solamente el emprendimiento, o el intraemprendimiento. ¿Esto es espíritu o es metodología? Muy buena pregunta, Marco. Definitivamente la formación en emprendimiento, el estudio que ustedes miren de futuro de trabajo y habilidades de futuro de cualquiera de las entidades que los han generado recientemente, les va a decir pensamiento y actitud innovadora, pensamiento y actitud emprendedora como uno de los elementos fundamentales. Y resalto aquí además otro, y es esa capacidad de resiliencia, definitivamente, que mencionaba Juan Manuel en la intervención anterior. Es pensamiento, es aptitud y es ejecución innovadora y emprendedora. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender que es el tema no es solo hablar y hablar y hablar, sino realmente tener la actitud para hacerlo, arriesgarse y hacerlo. Y aquí resalto que nos tenemos que mover de alguna manera, cuestionar esos paradigmas de cómo nos enfocamos de enseñar a enseñar temas y enseñar materias, ¿sí? A volvernos solucionadores de desafíos, aprovechadores de oportunidades, que es lo que hacen los innovadores y los emprendedores, y aprender a hacer eso desde muy pequeños. ¿Sí? Este no es un problema, un asunto para aprenderlo, y no, el emprendimiento, ¿cuánto se enseña? No, se enseña en la universidad. No, esto es un problema que arranca desde la primerísima infancia. Yo creo que María ha hecho ya referencia a cómo el modelo finlandés precisamente crea eso desde muy pequeños. Y enseñar a entender que es un proceso no de aprender cosas, sino de solucionar cosas, solucionar
solucionar desafíos para la cotidianidad, para la vida personal, para la vida familiar, para la vida del entorno cercano, para hacer mejores las cosas con la gente que nos rodea, para nuestra comunidad y obviamente para nuestro país. Eso es generar pensamiento innovador y emprendedor, y definitivamente arranca con esos espacios de interacción, de empatía, de humanismo que hablaba Juan Manuel. Un buen innovador y un emprendedor, el que le va bien, el que crece, no está nunca alejado de entender a profundidad las necesidades de un ser humano. El emprendimiento que funciona es el emprendimiento que realmente nos toca el corazón y que nos está solucionando algo que en verdad necesitábamos, que nos está haciendo más fácil la vida. Por eso ese enfoque humanista del que hablaba Juan es tan importante, beberlo desde muy temprano y enseñar a eso, a que nos atrevamos a proponer soluciones, a salirse del molde de lo que todo el mundo hace y todo el mundo ha hecho toda la vida, a equivocarnos, lo dijo muy claramente Juan Manuel, y eso hay que enseñarlo desde muy pequeños. Pero si nos quedamos en el paradigma del que pasó o no pasó y la nota fue esta, pues definitivamente no estamos generando ese marco mental de que hay que solucionar, ¿sí? Y ahí es que aprender del error y voy para adelante para en la siguiente ocasión hacerlo mejor. Y hay que crear espacios para que podamos comenzar a incubar iniciativas desde muy chiquitos, desde los colegios, desde las universidades, reconocer y celebrar aquellos que están tomando esa línea y que ya están proponiendo soluciones, y obviamente generar estos procesos pues y ir haciéndolos más complejos con el paso del tiempo y en la medida en que avanzamos en los niveles educativos. En lo que hemos vivido en pandemia, haya tenido la situación que hemos tenido de retraso, por ejemplo, cuando hace unas cuantas semanas pudimos entrar en alternancia que tuvimos en el país, y que yo creo que pasaba silente. Yo creo que muy pocos fueron los que nos pronunciamos diciendo, oiga, hay que regresar y hay que entrar, los niños están teniendo, y se me preguntan a mí, ¿en qué quieren pensar y en qué debemos pensar en términos de innovación y eso? Pues pensemos en qué retraso le generó a nuestros estudiantes, sí, y qué rezago académico le está generando a nuestros niños lo que ha pasado desde la pandemia, porque hay un rezago real. Muy pocos fueron los privilegiados, como el colegio de mis hijas, en que avanzaron significativamente. Yo creo que no perdieron un minuto de su tiempo, ¿sí? Pero el grueso de los niños de este país tuvieron y tienen un rezago, y no nos hemos cuestionado, ¿sí? Y no tenemos en marcha, en mi entender, ¿sí?, una reflexión seria de cuál es ese rezago y qué vamos a hacer para cerrar esa brecha lo antes posible, porque es fundamental cerrarla lo antes posible y abrir la discusión desde la sociedad con el sindicato, con los profesores, para decir, los necesitamos junto a nosotros y junto a nuestros niños, cerrando estas brechas lo antes posible. Yo creo que aquí no podemos dejar solos solo a la ministra, solo al gobierno. Esto es un compromiso de sociedad, y mientras no los demos, pues yo creo que estamos hablando muchas cosas que la verdad, pues sí, son importantes, son interesantes, pero yo creo que no van a movilizar lo que necesita el grueso de los niños de nuestro país. Este es un llamado, Marco, quizás a que, y ojalá desde espacios como este, abramos esa discusión, porque yo creo que están pasando en el campo real, en esos, y si le preguntamos a esos padres de familia del común, hombre, las cosas no me funcionaron bien con los niños este año, y no podemos simplemente decir, es que el gobierno no me puso internet, el gobierno no me hizo esto. Hay una discusión fuerte, dura, pero tremendamente importante para la sociedad colombiana, porque si no seguiremos hablando de lo que deberíamos hacer en algún futuro por la innovación y la transformación de la educación de los colombianos. Bueno, no, muchísimas gracias a Carlos Felipe, a María, igualmente a Juan Manuel. Quedan sentadas ahí las bases para futuras conversaciones y análisis. Un agradecimiento especial a la Embajada de Finlandia, a Asocajas y a la Fundación Santillana por propiciar este espacio inspirador. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.